conocemos la evidencia que hay con los nuevos anticoagulantes orales. Entonces vamos a tratar de desglosar estos temas, las generalidades, y vamos a mirar varios escenarios. El primero que vamos a revisar es el de fibrilación auricular, donde está el mayor número de evidencia, y de ahí vamos a mirar la estratificación del riesgo en estos pacientes con fibrilación auricular. No se puede hablar de los anticoagulantes orales nuevos sin mirar toda la evidencia que tiene la warfarina, que es, digamos, el padre de todo esto de la anticoagulación oral. Y vamos a mirar los estudios clínicos que sustentan el uso de estos nuevos anticoagulantes orales en la fibrilación auricular. El segundo tópico en el que también hay mucha evidencia es en el trombosis venosa profundo y tromboembolismo pulmonar, donde también hay un gran número de estudios diseñados con estos nuevos anticoagulantes orales. Y ya los últimos tres tópicos son tópicos muy cortos de mirar qué hay de evidencia en estos nuevos anticoagulantes orales en el síndrome coronario agudo, en cáncer, y cómo manejar algunas de las complicaciones o situaciones especiales que se presentan con estos nuevos anticoagulantes. ¿Por qué están tan en boga estos nuevos anticoagulantes orales? Porque tienen muchos beneficios. Tienen igual efecto antitrombótico que los fármacos orales o que las heparinas fraccionadas y no fraccionadas, como vamos a ver más adelante. Tiene una excelente biodisponibilidad oral, tiene pocos efectos adversos, tiene un mecanismo de acción directo que los vamos a revisar, no requiere estar haciendo exámenes de monitoría como si lo requiere ser la warfarina, tiene pocas interacciones medicamentosas y su ventana terapéutica es amplia. Entonces todas esas ventajas hacen que ahora estén, ¿cómo se dice?, de moda. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, como les digo, siempre tenemos que estar revisando y comparándolos con la warfarina. En esa gráfica vemos el mecanismo de acción de la warfarina, donde lo que hace es interferir en el paso de la vitamina K oxidada a su forma reducida, lo cual es un cofactor indispensable para que se activen los factores de coagulación. Pero, como ustedes ven ahí, no actúa sobre un factor o dos factores, sino que actúa en general a varios niveles. Mientras que los medicamentos nuevos que vamos a revisar, como veíamos en la primera diapositiva, tienen un efecto directo. Así el rivaroxaban y el apixaban tienen un efecto directo al bloquear el factor 10 activado, como vemos aquí en la gráfica, y el dabigatran es un inhibidor directo de la trombina, es el factor 2 activado. Entonces, tiene desde allí gran parte de las diferencias con la warfarina. En esta gráfica queda un poco más claro, la warfarina está representada por las flechitas rojas, entonces ustedes ven que actúa a varios niveles, ¿sí? El factor 9, el factor 10, el factor 7, el factor 2, mientras que, por ejemplo, los inhibidores directos del factor 10 está con la flechita azul clara, actúa directamente en ese factor, y entre ellos tenemos el rivaroxaban y el apixaban. Y el inhibidor directo de la trombina, que está con esa flechita como azul oscura, actúa específicamente en la trombina, que es el factor 2A. Entonces, en esta diapositiva se resume como el metabolismo de estos tres medicamentos. Los nuevos anticoagulantes orales van a ser muchos más, sino que para resumir, de estos tres, que son los que están disponibles actualmente en Colombia, que los otros estarán próximos a llegar. Entonces, el mecanismo de acción ya lo mencionamos. El medicamento, desde que se administra, es un medicamento activo, no tiene que pasar por un paso de metabolismo hepático para volverse en droga activa, sino que es una droga activa de por sí. Las dosis se administran cada 12 horas, excepto el rivaroxaban, que puede ser administrado cada 24 horas. La biodisponibilidad que ustedes ven allí, pues digamos, no es tan relevante en el momento de mirar las diferencias entre estos fármacos. Resalto en rojo para no demorarnos tanto la unión a proteínas del dabigatran, que es del 35%, mucho más baja que la de los factores 10 activados, porque eso le confiere una propiedad de que potencialmente pudiera ser dializable en un fenómeno de sobreanticoagulación. Eso es una ventaja teórica, entre comillas, porque un paciente que está anticoagulado, que está sangrando, es poco probable que un nefrólogo vaya a colocarle un catéter Majulcar, un catéter grueso, para dializarlo. Entonces se vuelve una ventaja relativa, porque cuando se da el escenario como tal, pocas veces se procede a utilizar esa ventaja. Y el otro que dejo resaltado en rojo es la eliminación renal del dabigatran, que es del 88%, comparada con la de los otros, que también habla en relación de este paso importante que tiene por el riñón, y
llama la atención de la importancia de hacer corrección según la función renal. Y ustedes ven en la última fila que tiene interacciones con diferentes enzimas del metabolismo hepático, como ustedes ven allí, y eso se traduce en que, a pesar que tiene muchas menos interacciones que la warfarina, que interacciona casi que con todo, estos no anticoagulantes orales pues no están exentos de tener algunas interacciones importantes como las que vemos allí. Entonces, con algunos antifúngicos como ketoconazol, etoconazol, policonazol, posaconazol e incluso fluconazol, algunos antirretrovirales, drogas inmunosupresoras, algunos antibióticos como la claritromicina, esos inhiben esas enzimas. Y también la pueden inducir algunas drogas antiepilépticas como la fenitoína, la carbamazepina, o medicamentos como la rifampicina. Entonces, simplemente para tener en mente que, aunque son mucho más seguras, pues también hay que revisar esas interacciones farmacológicas. Si bien ya está claro que o todo el mundo tiene el concepto de que estos medicamentos no requieren estarse haciendo PT, INR o alguna otra prueba para estarlos monitorizando, es importante, y digamos eso es algo de lo que le colocamos el nombre a la conferencia de la visión del hematólogo, y es porque, si bien todo el mundo tiene claro lo otro, es importante decirles que sí se producen algunas alteraciones en las pruebas, que no las usamos para hacerle seguimiento al paciente, pero que es importante conocerlas porque cuando ya el paciente está en la terapia, se le hace el examen por algún motivo y hay que darle una adecuada interpretación a esas pruebas. Entonces, el PT-INR, que sabemos pues que es el con el cual hacemos la monitorización de la warfarina, si bien hay una mínima alteración con el uso del dabigatran, con el uso del rivaroxaban y apixaban, se puede dar que el paciente te llegue con un PT prolongado. El hecho de que tenga esa prolongación y no tiene manifestaciones hemorrágicas, a no ser de que sea una prolongación muy abrupta, pues muy exagerada, no implica que se deba suspender el medicamento ni que se deba modificar la dosis, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo el PTT, no se usa para la monitorización de ninguno de los tres, pero se puede prolongar un poco con estos medicamentos. Si quisiéramos pedir un examen específico para ver si estos medicamentos están actuando, entonces para el dabigatran deberíamos pedir el tiempo de trombina y el tiempo de carina, y para la apixaban y el rivaroxaban deberíamos pedir el antifactor 10 activado, pero son pruebas muy costosas que no están fácilmente disponibles, que se van a demorar bastante en entregarte el reporte, entonces no se piden de rutina y solo se piden en el contexto de estudios de investigación. Entonces no se requieren para el seguimiento de estos pacientes. Entonces vamos a pasar al primer escenario de los 4 que les mencioné que íbamos a revisar. Entonces el primero es la fibrilación auricular, que como ustedes saben es la disritmia más común, muy prevalente en la población, hasta el 2%, pero cuando tenemos en cuenta la población mayor de 65 años, aumenta hasta el 5%, y como la pirámide poblacional se está invirtiendo, pues se espera que cada vez haya más casos de fibrilación auricular. Lo grave no es solo la frecuencia, sino que esos eventos cardioembólicos que se pueden presentar con la fibrilación auricular pueden explicar hasta la quinta parte de todos los eventos cerebrovasculares. Y lo peor es que los eventos que se presentan en los pacientes con fibrilación auricular, como son trombos grandes que se desprenden y embolizan al cerebro, generalmente no ocupan territorios grandes que son más discapacitantes para el paciente. Ya aquí en esta gráfica vemos en las barras naranjas como a mayor edad hay mayor prevalencia de la fibrilación auricular, y en las barras negras como a mayor edad pues, se presentan mayor número de eventos cerebrovasculares atribuibles a esa fibrilación auricular. Entonces, en la gráfica queda claro que uno de los factores de riesgo para la fibrilación auricular y los eventos embólicos relacionados con estos es la edad, ¿sí? Y por eso ustedes la ven acá, que tener una edad entre 65 y 74 años aumenta casi 4 veces el riesgo de esos eventos embólicos, y más de 75 años 8 veces, pero aquí están otros de los factores de riesgo. El género femenino tiene 1,5 veces más riesgo, haber tenido eventos previos embólicos previos a cualquier nivel, ya sea cerebral o ya sea émbolo a otra parte del cuerpo, pues aumenta el riesgo. Haber tenido un infarto del miocardio o tener una cardiopatía isquémica o una enfermedad vascular periférica.
falla cardíaca, hipertensión y diabetes, pues como ustedes ven allí, está claramente establecido el riesgo que tienen. Entonces, para abreviar un poco en el día a día, cómo vamos a catalogar el riesgo de los pacientes de que presenten un evento embólico, se han intentado hacer varios índices que nos permitirían calcular ese riesgo. Aquí están algunos de ellos, pero los que en realidad más usamos para ir al grano son el CHA2 y el CHA2-VAS. Yo les pretendo demostrar en las siguientes diapositivas por qué este es mejor que este para predecir ese riesgo. Entonces, ¿por qué me concentro en estos dos? Porque ustedes ven que es el que más incluye los factores de riesgo ya conocidos para el embolismo. Y así como hay algoritmos para predecir el riesgo de embolia, también hay algoritmos para predecir el riesgo de sangrado. El más usado de estos es el Hasler, pero no es el único. Miren que hay otros índices para calcular ese riesgo de sangrado que se presenta con la anticoagulación. Entonces aquí está el CHA2-VAS, que es el que les voy a mencionar más. Me imagino que ya todos lo conocen, pero voy a aprovechar la charla para puntualizarles en algunas cosas. Entonces, la C, que esto es un acrónimo, es el CHA2-VAS, la C, que es de falla cardíaca, no toda falla cardíaca le da la sumatoria de este punto, porque como ustedes saben, la falla cardíaca, el estadio A incluye desde los factores de riesgo. Entonces toda falla cardíaca nos daría el punto. Para que nos dé este punto, en la estratificación de riesgo tiene una fracción de eyección menor del 40%. La hipertensión arterial que no esté controlada nos da un punto, la edad mayor de 35 años nos da 2 puntos, la diabetes 1 punto, y acá la S, todo el mundo se acuerda de la S del stroke, pero lo que la gente a veces olvida en esa S es que también incluye los TIA y también incluye los eventos embólicos sistémicos a cualquier nivel. Cualquiera de esos eventos también te da los 2 puntos. En la enfermedad vascular, la gente tiene muy presente que para dar este punto, simplemente tienen enfermedad coronaria, le colocan el punto, pero lo que a veces pasan en alto o nos llevan en las remisiones es que no le dan el punto por la enfermedad arterial oclusiva o porque el paciente tiene una placa aórtica. Entonces son cosas que a veces se olvidan. Y lo otro, la edad, que cuando es entre 25 y 34 años no da 2 puntos, sino queda 1, y el género femenino queda 1 punto. Miren que los factores de riesgo para embolismo y para sangrado son más o menos similares. La hipertensión está aquí, está acá, la edad está aquí y está acá. Entonces se comparten muchos de los factores de riesgo. Entonces, en cuanto al índice para calcular el riesgo de sangrado, que es el Hasler, también les voy a hacer algunas predicciones. Sé que ustedes lo conocen, pero algunas predicciones. Entonces la H, todo el mundo se acuerda que es la hipertensión, pero para poder catalogarle que tiene un riesgo de sangrado mayor, esa tensión arterial sistólica debe estar mayor a 160 milímetros de mercurio. La A, me ha pasado que a veces solo la tienen en cuenta como alteración de la función renal, pero esa incluye 2 variables, la función renal, pero también la función hepática, y puede dar hasta 2 puntos si están comprometidos ambos. La S de stroke, la B de sangrado, que pues como va dentro del acrónimo a nadie se le olvida, pero lo que olvidan es que cuando se describió este índice, también tener una anemia severa también da 1 punto dentro de este Hasler. La L, que es de INR lábil, también la gente la tiene presente, pero se les olvida la definición de qué es tener un INR lábil. Tener un INR lábil quiere decir que el tiempo en el cual está dentro de la meta terapéutica es menos del 60%. O sea, de 10 exámenes, tenga menos de 6 dentro del rango terapéutico, entre 5 tenga menos de 3 exámenes dentro del rango terapéutico. La E de Elderly, que es mayor a 65 años, pero que hay otra cosa que a veces se olvida, y es que no solo los 65 años da esta puntuación, puede tener menos si el paciente está en una condición de fragilidad. Y dentro de las drogas, hay veces, me ha pasado en muchas ocasiones, que piensan que drogas son solo, digamos, los alucinógenos o esto. Cuando hablan de drogas, las drogas que están descritas para dar esta puntuación son los antiagregantes, los AINES, y también el consumo de alcohol. Entonces, ya habiendo repasado eso, les voy a mostrar por qué les digo yo que usemos más el CHA2-VAS que el CHA2. Este fue el que usamos durante varios años, este CHA2, para clasificar el riesgo, y en los algoritmos antiguos, en las guías anteriores de fibrilación auricular, decíamos que cuando el CHA2 nos diera de 2 o más, anticoagulábamos al paciente. Eso fue lo que hicimos durante varios años, siguiendo las guías europeas y americanas.
Pero resulta que cuando estábamos haciendo eso, estábamos dejando a todo este grupo de pacientes que presentan muerte cardiovascular, evento cerebrovascular o infarto, todo este grupo sin tratamiento, o sea, los estábamos dejando expuestos al riesgo, y ustedes ven ahí en las barras que es un porcentaje importante. Aquí esta es otra forma de mostrar lo mismo. Cuando usamos un CHA2 score de 1, que era lo que usábamos antes, todavía se presenta todo este riesgo acumulado, mientras que cuando usamos un CHA2-VAS score de 1 para definir si anticoagulamos o no anticoagulamos a un paciente, pues estamos exponiendo a los pacientes a menor probabilidad de que presenten uno de estos eventos. Y aquí tenemos, cuando usábamos el CHA2 y nos daba 0, incluso la tasa de eventos cerebrovasculares era de 1.59. Ahora que usamos el CHA2-VAS y nos llega a dar 0, es mucho más preciso en delimitar ese riesgo, y solo nos quedaría una tasa de eventos cerebrovasculares de 0.84. Esto es un registro internacional que incluyó más de 50 países con más de 10.000 pacientes, y nos muestra eso. Cuando usamos el CHA2 para definir esos criterios, estábamos dejando más del 40% de los pacientes en riesgo de presentar un evento embólico. Ahora que estamos usando el CHA2-VAS, estamos, como lo vamos a ver ahora, a partir de 1, estamos dejando un pequeño porcentaje de pacientes en riesgo. Bueno, estos son los riesgos de sangrado que ya los mencionamos. Esta es la guía europea de 2013 de fibrilación auricular. Ya les voy a mostrar ahora la diapositiva de la guía americana 2014, que es la más reciente, pero les muestro primero esta porque me parece más práctica en mostrar cuál es la recomendación. Entonces, si la fibrilación auricular es de origen valvular, hasta ahora no hay ningún estudio que muestre beneficio de los nuevos anticoagulantes orales en la fibrilación auricular valvular. Entonces, de una pasaríamos a los antagonistas de la vitamina K. Si la fibrilación es no valvular y el paciente es menor a 65 años y no tiene ningún otro factor de riesgo, es decir, que el CHA2-VAS es de 0 o máximo de 1, entonces si el CHA2-VAS es de 0, no se da anticoagulación. Pero de ahí en adelante, de 1 en adelante, que eso es un cambio con respecto a la guía previa, ya de 1 en adelante se considera terapia anticoagulante oral. Estamos más estrictos ahora en eso. Y una vez que decidimos que a ese paciente le damos anticoagulación oral, calculamos el riesgo de sangrado, el más empleado para eso, como les mencioné, el Haslet. Y si el riesgo de sangrado nos da alto, bueno, eso lo dice en el texto, si el riesgo de sangrado es alto, considerar más fuertemente los nuevos anticoagulantes orales, sin que descarten del todo, y lo colocan aquí simbolizado con esta línea intermitente, los antagonistas de la vitamina K. Entonces no lo dejan como una camisa de fuerza de que si el riesgo de sangrado es alto, debe ser los nuevos anticoagulantes orales, pero sí lo sugieren que debería ser la preferencia si el riesgo de sangrado es alto. Y esta es la guía americana de 2014 de la fibrilación auricular, y ellos son aún más escuetos en dar la recomendación. Entonces aquí lo mismo, recomiendan no usar CHA2, sino usar CHA2-VAS como recomendación 1B para clasificar el riesgo de RCB. Recomiendan pues la warfarina, y colocan que cuáles son las opciones que se pueden dar a estos pacientes, de usar dabigatran, rivaroxaban o apixaban, y lo colocan como una categoría 1B, pero no dan ninguna distinción entre cuándo usar los unos o cuándo usar los otros, y lo dejan más a criterio del médico. Una cosa importante de mencionar es que los europeos, como vieron, tienen el índice de 1 de CHA2-VAS, pero las guías americanas recomiendan 2. Yo en la práctica diaria y viendo toda esta evidencia del riesgo que hay en los pacientes con 1, yo aplico la europea con el CHA2-VAS de 1, pero tienen que saber que la guía americana discrepa un poco de la otra y lo hace a partir de un CHA2-VAS de 2. Entonces antes solo teníamos la warfarina como anticoagulante oral, pero ahorita tenemos estas otras moléculas, pero no podemos empezar a hablar de estas sin mostrar, aunque sea pues el sustento de estas, que es la warfarina. Que la warfarina es un medicamento muy bueno con evidencia clase 1A, que reduce en un 62% el riesgo de eventos cerebrovasculares y reduce todas las causas de mortalidad en un 26%. Y eso ha sido demostrado en todos estos estudios, y cuando se consolidan en un metaanálisis, pues nos da que eso es claramente benéfico. Cuando lo han intentado comparar con placebo, reduce un 67% el riesgo. Cuando lo han intentado comparar con aspirina, reduce un
en un 41% el riesgo. Incluso cuando lo han comparado con las heparinias de bajo peso molecular, las tienden a superar. Entonces es un medicamento muy bueno. Reduce el 62% de CV, reduce el 26% de la muerte, pero tiene un problema, y es que aumenta el sangrado intracraneal. Si no tuviéramos ese inconveniente, pues estaríamos todavía usando warfarina y no estaríamos pensando en otras moléculas. ¿Qué otros problemas tiene la warfarina? Que tiene una farmacocinética impredecible, que tiene varios polimorfismos que afectan la farmacodinamia, que tiene múltiples interacciones no solo con medicamentos, sino también con alimentos, y que tiene una ventana terapéutica muy estrecha. Eso es lo que ha impulsado el desarrollo de los nuevos. ¿A qué nos referimos con una ventana terapéutica estrecha? Entonces aquí tenemos el INR entre 2 y 3, que es el rango que queremos tener a nuestros pacientes. Si nos descachamos un poquito y lo tenemos por debajo de 2, se dispara el riesgo de los eventos isquémicos, pero si nos pasamos también un poco nomás, se nos dispara el riesgo de los eventos hemorrágicos. Entonces es una ventana terapéutica muy estrecha. Y en el mundo, estos son estudios en países desarrollados. En países desarrollados la estadística que tienen es que solo logran que sus pacientes en la vida real, no en estudios clínicos como los que vamos a ver ahora, en la vida real el 28% de los pacientes lo mantienen en rango terapéutico, 43% en rango subterapéutico y 28% anticoagulable. Entonces es una meta que es muy difícil de cumplir en la vida real. Y lo peor no es eso, de que la ventana terapéutica con warfarina es muy estrecha, sino que en este estudio, por ejemplo, de Stroke del 2000, incluso los pacientes, estando entre el INR entre 2 y 3, la mayoría de los sangrados que llegan al departamento de urgencias en Estados Unidos, esos sangrados intracraneanos se están presentando, y esas complicaciones hemorrágicas se están presentando incluso en un rango terapéutico de 2 y 3. Por eso, por todos los motivos que les acabo de mencionar, en los registros internacionales en diferentes países, como ustedes pueden ver acá, el porcentaje de utilización, todos los pacientes, el 100% necesitaban anticoagulación. El médico tenía que decidir si lo anticoagulaba o no. Y a pesar de que todos necesitaban anticoagulación, miren el porcentaje de cumplimiento de verdad que el médico se animara a la formulación de la warfarina. Eso debido a todas las complicaciones que acabamos de mencionar. Entonces, esos motivos son los que impulsan el desarrollo de estas nuevas moléculas. Entonces, en fibrilación auricular, los 3 estudios de estas moléculas son el Relay para el dabigatran, el Rocket AF para el rivaroxaban y el Aristotle para la apixaban. Entonces, aquí en esta tabla está resumido el diseño de esos 3 estudios. Son estudios muy grandes, entre 14 y 18.000 pacientes, para poder demostrar el beneficio. La dosis que se usó de dabigatran fue de 110 o 150 miligramos, y en las gráficas es importante que tengan en cuenta eso, que se usaron dos dosis diferentes, rivaroxaban de 20 miligramos y el apixaban, que se usó en una dosis de 5 o de 2.5 miligramos. El Aristóteles fue un poco más específico en decidir a qué pacientes iba a usar la dosis más baja. Esta dosis de 2.5 miligramos quedó establecida para aquellos pacientes que cumplían 2 de 3 características, o que fueran mayor a 80 años, que pesara menos de 60 kilos o que tuviera una creatinina mayor de 1,5. Si tuviera 2 de esas 3 características, se les daba la apixaban 2.5 miligramos al día. Como así quedó diseñado el estudio, así lo usamos en la vida práctica del día a día. Cuando tenga esas indicaciones 2 de 3, le damos la dosis de 2.5 miligramos al día. Los 3 estudios son diseños de no inferioridad, o sea, no fueron diseños para mostrar que eran superiores a la warfarina, sino que eran no inferiores, porque ya mostramos las bondades de la warfarina. La única desventaja fue que los dos del inhibidor de factor 10 activado, entre la rivaroxaban y el apixaban, eran estudios doble ciego, y en este del dabigatran los investigadores sabían a quién le estaban dando dabigatran y a quién le estaban dando warfarina, lo cual puede incluir algunos sesgos. Lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta para comparar estos estudios es que la población no era idéntica en los 3 estudios. En el de dabigatran y en el de la apixaban se incluyeron pacientes que tuvieran un CHAD2 de 1 o más, mientras que en el de rivaroxaban se incluyeron pacientes que tuvieran un CHAD de 2 o más. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que ese solo numerito, cambiar de 1 a 2, implicó muchos cambios en el grupo de población que se incluyeron. Fueron seguimientos grandes de más de 2 años. El punto primario de todo fue el evento cerebrovascular. La seguridad, pues mirar el sangrado mayor.
Y lo otro que tenemos que comparar es que, a pesar de que era un estudio clínico, que esos pacientes lo citaban estrictamente, les hacían los INR como Dios manda, a pesar de todos esos cuidados, la tasa de mantener al paciente en un INR terapéutico fue entre el 55 y el 64%. Entonces, si eso es en el escenario controlado de los estudios, pues, ¿qué podemos esperar en nuestro sistema? La molécula que presentó más baja tasa de descontinuación entre los nuevos anticoagulantes orales fue la Pixaban, en teoría por menos efectos adversos. Entonces, lo que les decía de la población, ese pequeño cambio en el criterio de inclusión de CHAT2 de 1 o de 2, miren que implicó que en el ROCEDAF, no se ve muy bien allí, pero ustedes ven aquí eventos cerebrovasculares previos, mientras que en el otro era el 20%, en este era más de la mitad de los pacientes habían tenido eventos cerebrovascular previo. Tenían más hipertensión, la diabetes en estos pacientes era el 40%, mientras que en los otros estudios era 23 y 25%, tenían el doble de falla cardíaca, 63% contra 33, 35%. Eso se puede mirar de dos formas, como un vaso medio llenar. Se puede mirar, era más fácil para ellos demostrar una eficacia porque eran pacientes más enfermos, entonces con mayor probabilidad de presentar eventos cerebrovasculares, pero también al ser más enfermos también tenían mayores complicaciones de sangrado. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una comparación indirecta. Esto no es un estudio como tal, sino que es mirar estudio por estudio y ponerlo en la misma gráfica, porque como son estudios diferentes no se pueden comparar directamente. Entonces, esto simplemente es una extrapolación a una gráfica de cada uno de los diferentes estudios, pero para hacernos una idea de cuál es la diferencia entre cada una de estas moléculas. Entonces, arriba está el dabigatran, que como les mencioné en el estudio se utilizó en 2 dosis, y aquí el rivaroxaban y el apixaban. Entonces, el primer punto era el de evento cerebrovascular o embolia sistémica. Entonces, los que lograron mostrar una diferencia estadísticamente significativa con la warfarina fue principalmente el dabigatran en una dosis de 150 miligramos, y también logró significancia estadística de la Pixaban. La dosis de dabigatran de 110 y de rivaroxaban cruzaban la unidad, perdiendo la significancia estadística. Entonces, por esta gráfica pudiéramos decir que el más eficaz es el dabigatran en 150, seguido de la Pixaban, y que la dosis de 110 no muestra ser superior a la warfarina, pero por lo menos muestra que protege lo mismo con respecto a eventos cerebrovasculares y embolia sistémica. Con respecto a los eventos cerebrovasculares hemorrágicos, las 4 moléculas lo disminuyen con respecto a la warfarina. Con respecto a los eventos cerebrovasculares isquémicos y de causa desconocida, la dosis, el único que logra reducir ese tópico es el de dabigatran 150, que como les mencioné es el que muestra mayores resultados de eficacia. Y cuando vemos la mortalidad, el único que logra pasar el intervalo de confianza pues rozando es el apixaban, reduce la mortalidad con respecto a la warfarina. Y con respecto a sangrado mayor, entonces vemos que los únicos 2 medicamentos que presentan menos eventos de sangrado mayor con respecto a la warfarina es la dosis de dabigatran de 110 y el apixaban. Entonces, la dosis de dabigatran de 110 protege lo mismo que la warfarina, pero con un poco menos de sangrado. La dosis de 150 protege más, pero con un riesgo de sangrado igual al de la warfarina. En cuanto a sangrado clínicamente relevante, son estos mismos 2 medicamentos, el dabigatran a dosis de 110 y el apixaban, los que lo disminuyen. En cuanto al sangrado gastrointestinal, hay una tendencia en todos a presentarlo más, pero sobre todo el rivaroxaban y el dabigatran dosis de 150 tienden a presentar más sangrado gastrointestinal incluso que la warfarina. En cuanto al sangrado intracraneal, solo el dabigatran 150 tiende a aumentarlo, pero en realidad es, digamos, igual a la warfarina, los demás tienden a disminuirlo. Y se empezaba a ver desde los estudios que dabigatran tenía una tendencia a incrementar los eventos de infarto de miocardio, lo cual en estudios posteriores se ha ido comprobando, y si bien se considera que el riesgo no es muy alto y que está principalmente determinado por los factores de riesgo que tienen estos pacientes, sí se ha considerado una connotación que el dabigatran entre los nuevos anticoagulantes orales
debería ser la molécula que uno menos debería preferir si el paciente tiene este tipo de antecedentes, porque se ha evidenciado no solo en estos que fueron los estudios pivotal, sino en estudios posteriores. En esta tabla se resumen todas las gráficas anteriores. Entonces, todas las 4 opciones de manejo, dabigatran a dosis de 150 o dosis de 110, rivaroxaban y apixaban, son no inferiores en cuanto a disminuir el evento cerebrovascular. Todas reducen el evento cerebrovascular hemorrágico. La que más reduce los eventos vasculares isquémicos es la dosis de 150 miligramos de dabigatran, y en cuanto a reducción de mortalidad lo logra la apixaban y una tendencia a la dosis de 150 miligramos de dabigatran. Reduce el sangrado mayor solo la dosis de 110 miligramos de dabigatran y el apixaban. El aumento de sangrado gastrointestinal que les mostré que era con rivaroxaban y la dosis de 150 miligramos de dabigatran, y el incremento del infarto de miocardio que acabamos de evaluar. Entonces, cuando uno vaya a tomar la decisión, tiene que analizar paciente por paciente y mirar sus factores de riesgo de sangrado y qué tanto riesgo tiene de presentar eventos cardioembólicos. Si uno va a tener un paciente que está totalmente sano, sin riesgo de sangrado, pero tiene los factores de riesgo para presentar un evento cardioembólico, pues uno preferiría la dosis de 150 de dabigatran por su eficacia. Pero si es un paciente que tiene mayor riesgo de sangrado, pues la apixaban muestra que es una molécula más eficaz, pues tan eficaz como la warfarina o incluso más, con mucho menor riesgo de sangrado. O sea, es la que tiene el mejor balance entre eficacia y seguridad. Si bien las guías, como ya les mostré, la guía europea y la guía americana no han sacado un algoritmo claro de cuándo definirse entre si usar nuevos anticoagulantes orales y dentro de estos dar alguna opinión, les traigo a mostrar una publicación desde el año pasado donde ya se empiezan a proponer algoritmos. Estos no son las guías, es un artículo de un grupo de expertos de una clínica de anticoagulación muy grande en Europa, y esta es la propuesta que ellos hacen de algoritmo de manejo para estos nuevos anticoagulantes orales en fibrilación auricular. Entonces, como ellos ya en su clínica de anticoagulación tenían a gran parte de los pacientes en warfarina, entonces la primera pregunta que ellos se hacen ¿es un paciente nuevo o es un paciente que ya venía usando warfarina? Si ya venía usando la warfarina y el tiempo en el cual estaba en metas era más del 70% por más de 6 meses, o sea que estaba yendo muy bien con la warfarina, pues deciden no suspenderle y dejar a decisión del paciente, solo si el paciente tiene alguna exigencia de los nuevos anticoagulantes orales. Pero si es un paciente nuevo, pues usan la misma esquema. Si es menor a 65 años y no tiene ningún otro factor de riesgo, sería un CHA2 base de 0, entonces no necesitaría terapia antitrombótica. Pero si el CHA2 base es de 1, miren que los europeos son muy pegados a ese 1, entonces aplican este score que ya les voy a mostrar en qué consiste. Ese score consiste en en predecir si ese paciente va a ser un paciente fácil de tener en metas de INR o va a ser difícil de tener en metas. Antes de ponérselo, antes de tener que ensayarlo y someter al paciente a un riesgo, eso se puede predecir con este algoritmo. Este algoritmo es otro acrónimo también, incluye el género, la edad menor a 65 años, la historia médica, que es definida como tener 2 de las siguientes enfermedades: hipertensión, diabetes, enfermedad arterial coronaria o infarto, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, eventos vasculares, enfermedad pulmonar, enfermedad hepática o renal. El tratamiento, y es sobre todo tener medicamentos como amiodarona, bloqueadores, verapamilo o otros que interactúen con estos medicamentos, haber usado tabaco entre los 2 años anteriores y ser de otra raza diferente a la raza blanca. Entonces, cuando ese puntaje nos da entre 0 a 1, o sea que casi que no tenga ninguno de esas anteriores condiciones que acabamos de mencionar, la warfarina pudiera ser considerada para estos pacientes. Pero si es mayor o igual a 2, debería aconsejarse en los pacientes moléculas más seguras como lo son estos nuevos anticoagulantes orales. Entonces, si se elige un nuevo anticoagulante oral, ¿cómo definir entre las opciones que tenemos cuál usar? Entonces, si es un paciente mayor a 75 años, es decir, ya con mayor riesgo de sangrado, que tiene una historia de sangrado gastrointestinal,
que ha tenido un infarto o un síndrome coronario previo, que tiene una depuración entre 30 a 60 minutos de minuto, o que tiene un Hazlet de 3 o más, es decir, que tiene los factores de riesgo para sangrar con estos nuevos anticoagulantes orales, si tiene cualquiera de estos, uno de estos, entonces se eligen la molécula más segura, que les mencioné, que es el apixaban. Si no tiene ninguno de esos, entonces se puede escoger entre la apixaban. Recuerden que estamos aquí dentro de un grupo de mayores de 75 años que de todas maneras, así no tengan ninguno de estos, va a tener un poco más de riesgo que los de menos de 75 años. Entonces, entre apixaban o rivaroxaban. Y si es menor de 75 años, si tiene cualquiera de esos factores de riesgo, puede escogerse entre apixaban o rivaroxaban. Y si no tiene ninguno de esos factores de riesgo, entonces entre apixaban, dabigatran o rivaroxaban. También hay una herramienta que se puede descargar para los computadores y para los celulares, que es esta herramienta que ustedes, es gratuita, se puede ingresar en este link. Y esa herramienta que tú le vas chuleando los factores de riesgo y él te calcula los índices de riesgo y los índices de sangrado. Entonces, así te aparece en el celular o en el computador. Entonces, por ejemplo, este que les chulé acá es un paciente hipertenso de más de 75 años, diabético, mujer que tiene alteración de la función renal y que consume aspirina. Entonces, es un paciente que nos daría con un Charles-Bach de 5 y con un Hazlet de 4. Entonces, tú le das allí al dispositivo y él te arroja estos datos. Entonces, aquí lo que te dice es, si este paciente no le das terapia a este específicamente que acabamos de ver, mujer mayor de 75 años, hipertensa, diabética y con alteración de las partes de función renal, si tú no le das terapia, la probabilidad que en un año te haga algún evento embólico es del 10%, y te da todas las opciones posibles de manejo para este paciente y qué tanto se lo puede reducir. Si tú decidieras darle aspirina a ese paciente, le quedaría con una probabilidad de 7.8% de presentar un evento embólico. Pero si le das warfarina, ese riesgo se reduce a un 3.3%. La cosa es que si tú le das warfarina, le daría un riesgo de sangrado del 9.4%. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver las otras opciones. Entonces la dosis de dabigatran de 150, como vimos en los estudios, es el más eficaz. Entonces el que más reduce ese riesgo hasta 2.1%. Pero miren que el riesgo de sangrado sigue siendo muy similar al de la warfarina. Si tú te decidieras por la dosis más baja de dabigatran, que es más segura, miren que baja el riesgo de sangrado a 7.5%, puedes alcanzar una efectividad similar a la warfarina, el mismo 3.3% de la warfarina. Pero si por ejemplo eliges apixaban, te reduce el riesgo de sangrado a 2.6% y, como miramos que era la molécula más segura, el riesgo de sangrado pues sería de 6.5%. Entonces, este ejemplo era para ese tipo de paciente que tiene más factores de riesgo, pero puede salir otros resultados si tú colocas un paciente que solo tiene, por ejemplo, el género y la edad, sin tener hipertensión y diabetes, pues los porcentajes van a ser diferentes y eso te va a permitir sacar la población. Además, te da mucha más información, te da cuánto es la reducción del riesgo relativo y la reducción del riesgo absoluto por cada una de las moléculas, que no los coloqué todos por en aras del tiempo. El otro escenario en el que hay mucha evidencia es el tromboembolismo venoso. Entonces todos sabemos que es muy frecuente, que es una causa de prolongación de la hospitalización, que es la tercera causa más común de muerte relacionada con enfermedad vascular, y que en Colombia no es la excepción a esto y se producen anualmente 39.000 muertes por ese embolismo pulmonar. Entonces lo que teníamos era heparina no fraccionada, heparina de bajo paso molecular, fondoparinoso warfarina, pero ahorita ya hay toda la evidencia que sustenta el uso de estos nuevos anticoagulantes orales en esto. Entonces vamos a pasar rápidamente los estudios que lo sustentan. El dabigatran, en el estudio RECOVER, sustenta el uso de dabigatran en estos escenarios. Entonces, como ven acá, en todos los tromboembolismos venosos agudos, o sea, incluyendo la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Este es el desenlace de eficacia. Miren que la reducción del riesgo con respecto a warfarina es igual, y esta es una P significativa, pero para no inferioridad, o sea, el dabigatran es igual de eficaz que la warfarina para reducir la recurrencia de esos eventos, pero con un 29% menos de sangrados relacionados con la terapia. Entonces es igual de eficaz, pero más segura. Los estudios del rivaroxaban son el Einstein,
para la trombosis venosa sintomática y el ACE-TNP para el embolismo pulmonar. En estos desenlaces entonces vemos cómo tanto en el ACE de trombosis venosa profunda como en el de embolismo pulmonar las P son significativas para no presentar inferioridad con respecto a la warfarina, pero no logran demostrar con P's que no fueran estadísticamente significativas una reducción del sangrado con respecto a la warfarina. ¿Qué ventaja le quedaría? Pues que no requiere hacer CPT y NR, facilitándole la adherencia a la terapia del paciente, pero en realidad no logra reducir los eventos de sangrado. Y el de la Apixaban es el estudio Amplify, que muestra que es no inferior a la warfarina para reducir esos eventos, la recurrencia de esos eventos, pero reduce en un 69% los sangrados. Entonces, nuevamente, en otro escenario diferente a la fibrilación auricular, pues Apixaban se muestra como una molécula más segura. Si lo comparamos en una tablita como lo hicimos anteriormente, ninguno muestra diferencia en inferioridad, no muestra, el único que muestra diferencia en forma significativa en seguridad es el Apixaban. Estas son las tasas de reducción de sangrado, hasta 56% de sangrado mayor se reduce con Apixaban, 37% con Dabigatran. La reducción de sangrado mayor, 69% con Apixaban y 51% con el tromboembolismo pulmonar. Aumenta el sangrado gastrointestinal con la dosis de Dabigatran de 150 miligramos y hay una reducción de la mortalidad relacionada a estos eventos embólicos con la dosis de Apixaban. No sé si el pito es que se acabó el tiempo o es... En cuanto a prevención secundaria, simplemente decirles que cuando se presenta un evento de estos embólicos, una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, la tasa de recurrencia puede ser tan alta como hasta el 47%. Y eso lo vemos en esta gráfica. Aquí vemos cómo después de un primer evento embólico, en los siguientes años se presenta con alta frecuencia un evento recurrente, hasta el 40% a los 10 años. Entonces se ha planteado la duda de si darle la anticoagulación a nuestros pacientes, cuánto tiempo se le debe dar para que ese riesgo se reduzca. Entonces la primera pregunta que se hicieron, ¿será que se lo damos 6 semanas o será que lo damos 6 meses? Ya aquí en la gráfica claramente vemos que tiene muchas menores recurrencias aquellos que se les da 6 meses. Y eso nos da con una P estadísticamente significativa, pues los casos que se presentaron en 6 semanas fueron 90, mientras los que se presentaron en 6 meses fueron 49 casos de recurrencia. Entonces luego resultó la pregunta, ¿será que le damos 6 meses o será que los damos en forma indefinida la anticoagulación? Y la gráfica vemos claramente cómo es menor la recurrencia si se lo damos en forma indefinida, con una P estadísticamente significativa, con 23 eventos de recurrencia a los 6 meses y 3 casos nomás de recurrencia si se da la anticoagulación en forma indefinida. El problema es que si se lo damos en forma indefinida, si bien reducimos el riesgo de recurrencia más de 5 veces, también nos aumenta el riesgo de sangrado más de 3 veces. Entonces hay que poner una balanza cada paciente en especial y ver si lo que tiene es más riesgo de recurrir o tiene más factores de riesgo de hacer sangrado. En ese escenario resulta muy tentador usar los nuevos anticoagulantes orales, sobre todo los que han demostrado ser más seguros, porque esa evidencia de que aumenta 3 veces más el sangrado es con la warfarina. Entonces resulta muy tentador usar estos nuevos medicamentos en forma prolongada por ser más seguros. Entonces los estudios que se han hecho en forma extendida para prevención secundaria son estos: el Amplify Extend para Apixaban, el ACE Extend para Rivaroxaban y el Remedy y el Resonate para Dabigatran. En realidad son muy parecidos, son estudios grandes, entre 1100 y 2800 pacientes. La diferencia principal en esto, que sí vale la pena resaltarles, es que los del Apixaban, los del Rivaroxaban fueron contra placebo, pero el Dabigatran tiene estudio contra placebo y tiene el estudio contra warfarina. Porque que es una crítica muy grande a estos estudios, porque ya se sabía que esos pacientes tenían mayor riesgo de recurrencia. Entonces no queda muy claro por qué el comparador en ese caso lo dejaban contra placebo, si ya había evidencia que usarlo de forma indefinida era mejor. Entonces, en los estudios que compararon contra placebo, los 3 medicamentos mostraron mayor disminución de la tromboembolia recurrente con respecto al placebo, obviamente porque aquí el comparador era placebo.
Él mostró tendencia a disminuir la mortalidad solo de la Apixaban. En los otros no fue estadísticamente significativa la reducción de la mortalidad. ¿Por qué en las otras moléculas no fue significativa la reducción de la mortalidad? Porque se aumentaron el sangrado, lo cual no ocurrió con el Apixaban. Ni los sangrados totales ni el sangrado mayor o clínicamente relevante, porque aquí no fue estadísticamente significativo, mientras que con el rivaroxaban y el dabigatran sí se aumentaba significativamente ese sangrado con respecto al placebo. Pero el único que ha hecho la comparación con warfarina es el dabigatran, que es el estudio Remedy, donde mostró más o menos un comportamiento igual contra el tromboembolismo recurrente o la muerte relacionada con la mortalidad por todas las causas, con una discreta tendencia a disminuir la sumatoria del sangrado mayor más el sangrado clínicamente relevante. Entonces, no se puede decir si es mejor con respecto a los otros, porque los otros no han hecho el respectivo estudio con warfarina, pero lo que sí es cierto hasta el momento es que el único que se ha dado la pela de hacer el estudio contra la warfarina es el dabigatran. Bueno, en cuanto al síndrome coronario agudo, esto es muy rápido porque no hay mucho que decir. Estos son todos los estudios que se han hecho con respecto a los nuevos anticoagulantes orales, todos estos que ven aquí, el ESTEN, el APRISE, el ATLAS, el RIDEM, bueno, todos estos que ustedes ven allí, en diferentes escenarios y con diferentes dosis. Pero lo que les quiero mostrar aquí, este ya es el metaanálisis de todos esos estudios. Y aquí es mostrando qué beneficio hay en reducir los eventos cardiovasculares mayores con estos medicamentos. Cuando reciben una sola terapia antiplaquetaria, o sea, por ejemplo, solo aspirina, los niveles de factores 10 activados, Apixaban o rivaroxaban, tienen una tendencia a algún beneficio, pero sin que sea estadísticamente significativo. Cuando hay una terapia dual plaquetaria, también ya la tendencia es menor a tener ese beneficio, y tanto con del factor 10 activado como con los inhibidores de trombinas, pero con un riesgo muy importante de incrementar el sangrado, como vemos aquí toda la gráfica con una tendencia estadísticamente significativa a aumentar el sangrado, por lo cual en este momento la evidencia es que ninguno de estos medicamentos nuevos está posicionado para usar dentro del escenario de síndrome coronario agudo. Y este es otro metaanálisis donde se quería demostrar si estos medicamentos aumentaban el riesgo de enfermedad coronaria, y lo que les puedo resumir de estos es el que mostró tendencia a aumentar el síndrome coronario agudo, pues fueron los estudios con dabigatran, donde la tendencia era, en este consolidado de acá, a que sí aumentaba el síndrome coronario agudo, y por eso les decía que lo que mostraba el estudio RELY se había comprobado en otros estudios, como vemos allí. En cuanto al escenario de pacientes con cáncer, no se ha hecho ningún estudio específico para cáncer con estos nuevos anticoagulantes orales. Lo poquito que sabemos de los nuevos anticoagulantes orales con cáncer es de los pacientes que fueron incluidos en estos grandes estudios y que tenían esta patología. Pero el problema es que fueron muy poquitos pacientes en cada uno de los estudios. Por ejemplo, en el EISTEN DBT habían 6.8% de pacientes con cáncer que consumieron rivaroxaban y 5.2% que usaron vitamina K. Y si vemos los otros estudios del ISTNP, bueno, etcétera, etcétera, vemos que ese porcentaje nunca llega a ser mayor al 7%. Entonces fueron muy poquitos pacientes para sacar una conclusión actual. Pero lo que nos podemos ir imaginando con respecto a estos datos es que, por ejemplo, el rivaroxaban, la tasa de embolismo recurrente en estos pacientes con cáncer fue de 3.4%, y con antagonistas de la vitamina K fue del 5.6%, y el sangrado fue 14% con el rivaroxaban y 16% con la warfarina. Y así más o menos similar, se ve que se conserva el beneficio que se vio para la población en general, se ve en los pacientes con cáncer. ¿Cuál es uno de los problemas para estos pacientes? Que es un paciente que va a tener muchas más contraindicaciones para esto. Entonces, esto es una lista de este artículo que ustedes ven acá, que es específicamente publicado para pacientes con cáncer, y todo esto hay que evaluar y chequear en el paciente antes de decidirle dar un nuevo anticoagulante oral. No haber presentado ningún sangrado mayor en los 2 meses anteriores, no tener compromiso por el tumor a nivel visceral o intracraneano que tenga riesgo de sangrado, que tenga más de 50.000 plaquetas,
o que la quimioterapia no se prediga que esto va a disminuir a menos de 50.000, que tenga sus pruebas de coagulación normales, que tenga sus pruebas hepáticas normales, que no tenga una cirrosis Child B o C, que su función renal no esté por debajo de 30 o 15 minutos por minuto y que no tenga medicamentos que no interaccionen con estos nuevos medicamentos. Entonces, si bien la lista era corta para la población en general, cuando yo vemos los pacientes con cáncer, pues la lista de los medicamentos que nosotros usamos en quimioterapia y vemos las interacciones que puede tener con estas enzimas es muy alta. Entonces esto limita, esto es solo la lista de varios de los medicamentos que nosotros usamos en quimioterapia y todas las interacciones que pueden tener con esto, y vemos que para nosotros en un paciente que esté en quimioterapia activa va a haber muchas limitaciones en poder usar uno de estos nuevos anticoagulantes orales. Pues todos estos son medicamentos que nosotros usamos y hay múltiples interacciones. Y esta que son, para terminar, que es de bastante utilidad porque el contra más grande que tiene estos nuevos anticoagulantes orales es el temor que se le tiene a que presente una complicación hemorrágica, porque con warfarina tenemos toda la evidencia de usar la vitamina K, de usar el plasma fresco o de usar el complejo de protrombina activado y fácilmente solucionamos cualquier complicación hemorrágica. El temor que se tiene con estos medicamentos es que no hay un antídoto específico. Apenas se está haciendo un estudio fase 3 con un antídoto específico para el dabigatran, que va a ser un anticuerpo monoclonal, pero eso apenas está en estudio. ¿Qué tenemos por ahora en evidencia de cómo revertir la anticoagulación, de cómo usar los pacientes con falla renal? Entonces, en cuanto a reversión, está un escenario que es muy común, que es el de la cirugía. ¿Qué recomendación debemos dar? Si es dabigatran, se debe descontinuar al menos 24 horas antes de la cirugía. Y si el paciente, como vimos, que la eliminación renal de este fármaco es muy alta, que la eliminación renal de este paciente es muy alta, entonces si el paciente tiene una depuración de creatinina de menos de 50 minutos por minuto, ya no van a ser 24 horas las que le vamos a dar en la terapia, sino que tienen que ser más de 72 horas. En el rivaroxaban se debe descontinuar al menos 24 horas. Y en el apixaban, si la cirugía es de bajo riesgo de sangrado o es un sangrado fácilmente controlable, 24 horas. Pero si es una cirugía con moderado o alto riesgo de sangrado, se debe descontinuar 48 horas antes. Cuando ya nos llega un paciente sangrando como una complicación de esta terapia, o está usando la terapia y se accidentó, o hay que operarlo de urgencia, todos estos escenarios donde tenemos que rápidamente intervenir, hay poca evidencia, pero hay algo ya publicado del uso del carbón activado. Entonces, el dabigatran, tenemos estudios in vitro que muestran que reduce la absorción si el paciente se tomó la tableta hasta 8 horas antes. Si ya pasaron más de 8 horas, pues no tendría aplicación. Y está la opción de la diálisis, que ya se las había mencionado antes. El rivaroxaban, al mismo tiempo, por estudios in vitro. El apixaban es la molécula que tiene algunos estudios en perros, tiene un estudio fase 1 con sujetos sanos, 18 sujetos sanos, donde usaron ese apixaban y hasta 6 horas de haber consumido el paciente reducen un 26% la absorción en esos sujetos sanos del medicamento. Y si se administra a las 2 horas de haber consumido la molécula, puede reducir hasta un 50%. Entonces, cuando nos llega un paciente en el escenario de urgencia, si bien la evidencia es poca, pues ya hay publicaciones que sustentan que se han pasado hasta 6 horas con apixaban y hasta 8 horas con los otros dos, pudiéramos intentar dar carbón activado para reducir la absorción del medicamento. Y además de eso, ¿cómo podemos intentar revertir si es una situación de urgencia, un paciente que nos está sangrando o que hay que meter a cirugía de inmediato? Pues lo poquito que hay publicado es que el dabigatran no funciona usar el complejo de protrombina activado o Taplex. El rivaroxaban sí revierte parcialmente, no es que usa como un antídoto, pues una cosa específica que sea del todo eficaz, pero muestra alguna evidencia que revierte en parte con el complejo de protrombina activado. Y por ensayos in vitro se sabe que la apixaban pudiera revertir con ese complejo de protrombina activado y además que pudiera tener algún efecto si damos el factor 7 activado. Esa es la evidencia que tenemos. Y esta es los ajustes en la función renal que se deben hacer con estos medicamentos. Entonces, la warfarina siempre se ajustará con respecto al INR y por eso hasta en pacientes en diálisis la podemos emplear porque tenemos cómo monitorizarla. Pero en las otras moléculas
Entonces, si ya hay una depuración de creatinina entre 15 y 30 mililitros por minuto, tenemos que usar la dosis de dabigatran de 75 miligramos 2 veces al día, la de rivaroxaban de 15 miligramos, y no se recomienda el apixaban. Y con más de 30 mililitros por minuto se puede usar cualquier dosis de dabigatran, la dosis de entre 30 y 50 mililitros por minuto, la dosis de 15 miligramos de rivaroxaban, y la decisión de elegir la dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día depende de las mismas tres variables que les dije al comienzo. No solo tener la creatinina de 1.5, sino que tiene que tener alguna de las otras dos, o ser mayor de 80 años o pesar menos de 60 kilos. Esto es para mostrarles que en pacientes con hepatopatía el dabigatran no tiene mayor efecto si tiene una cirrosis CHAL A o B. El rivaroxaban tampoco tiene un efecto relevante si es CHAL A, pero en CHAL B ya ponen restricciones. Y con respecto a la comida, el único que no tiene un efecto es el apixaban, pero el dabigatran sí tiene un incremento en su concentración cuando se hace a las 2 horas, y el rivaroxaban se recomienda incluso tomar el medicamento con la comida, porque eso aumenta su absorción y se altera con el ayuno. Eso era lo que tenían los diferentes escenarios. Generalmente esta charla se pone no solo de los escenarios por lo extenso de la evidencia, se pone solo en fibrilación o solo en el escenario de embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, pero al hematólogo le toca que ver todos los escenarios, entonces por eso les traje toda la información. La idea es que si tienen alguna duda las podamos resolver. Buenas noches, quería preguntarle si esto aplicaba también para los procedimientos odontológicos. Siempre la odontología manda uno previniendo a los pacientes para ver qué se hace con el paciente para cualquier procedimiento que se vaya a hacer. Hay unas guías de recomendación de CHES para los procedimientos odontológicos, y hay algunos de estos que tienen un mínimo riesgo de sangrado. Por ejemplo, una limpieza. Si usted está tomando, antes que no existían estos nuevos anticoagulantes, si estaba tomando warfarina o era un procedimiento de limpieza, no se tenía que parar ni siquiera la warfarina. Entonces esto aplica lo mismo para estos pacientes. Se aplican las mismas recomendaciones de esas guías del CHES de qué procedimientos odontológicos tienen riesgo de sangrado, y si existe riesgo de sangrado con el procedimiento, se aplica esas mismas recomendaciones que vimos ahí de suspender 24 horas antes de dabigatran o 72 horas y la depuración. Bueno, todas esas que vimos allí en esa diapositiva. Pero no es para todo procedimiento, sino para aquellos procedimientos que conllevan riesgo de sangrado. Por ejemplo, una extracción dental de una cordal, que sí implica riesgo de sangrado, o cirugía ya de conducto. Eso está especificado en la guía del CHES, que con gusto te la comparto si la necesitas. El estudio comparativo de los nuevos coagulantes con Elita o Ticagrelor está solo en el escenario de síndrome coronario agudo, y pues la evidencia que les mostré que existe en el momento con síndrome coronario agudo es la que les mostré. Nunca va a haber un estudio comparativo de ticagrelor con alguno de estos tres, pues no creo, porque digamos ticagrelor hace parte más de los medicamentos que tienen acción plaquetaria. Entonces por eso siempre los estudios los hacen comparando con aspirina, o con clopidogrel, con prasugrel y con todos estos medicamentos antiagregantes, porque es un medicamento que tiene acción sobre la parte plaquetaria. Lo que se ha hecho con los nuevos anticoagulantes orales en ese mismo escenario de Brilinta, que es el de síndrome coronario agudo, es tratar de demostrar si adicionarlo, o sea, adicionarlo a la aspirina, al clopidogrel, o sea, a la antiagregación dual, en este caso que sería aspirina, Brilinta, un anticoagulante oral, da algún beneficio o no. Hasta ahora lo que se demostró es un beneficio limítrofe, en esos metaanálisis que se demostró es un beneficio pequeñito, que alcanza a ser estadísticamente significativo para algunos de los fármacos, pero que no sobrepasa el riesgo-beneficio porque el riesgo es mayor que el beneficio. Entonces, por eso hasta ahora, al día de hoy, los no anticoagulantes orales no tienen cabida en el síndrome coronario agudo por ahora. Probablemente, como es un escenario grande de investigación, cada vez van a salir fármacos más seguros. Ustedes ven que el dabigatran salió primero, luego el rivaroxaban y el apixaban, y este último que está aprobado es el más seguro, y así probablemente cada vez van a salir fármacos más seguros que probablemente
si vuelven a seguros más adelante pueden llegar a tener cabida en el síndrome coronario agudo. Pero entonces puede haber una posible asociación entre Brilinta y la Apixaban. Sí, pudiera, si el estudio lo hubiera demostrado que fuera seguro, hubiera podido ir aspirina, Brilinta y un nuevo anticoagulante oral. Pero al momento, con el metaanálisis que se ha hecho, es mayor el riesgo que el beneficio. Ok, gracias. Varias políticas, doctor. Por ejemplo, ya vimos las opciones de cómo revertir un paciente en caso de sangrado activo, pero con respecto al uso, por ejemplo, del plasma fresco congelado. No lo coloco ahí porque es que no tiene evidencia. O sea, si tú no tienes el octaplex, que es costoso, y estás en un servicio de urgencias y estás viendo sangrar al paciente y lo estás viendo morir allí, pues uno desesperadamente trata de usar eso en aras de ofrecerle algo al paciente. Pero la probabilidad de que eso vaya a cambiar mucho la historia natural de tu paciente es mínima. ¿Qué dice en el inserto del producto? ¿O qué dice en la IPP o indicaciones para prescribir el medicamento? Dice que si se llega a presentar una complicación de estas, es controle el sangrado, brinde soporte, o sea, líquidos, dar glóbulos rojos. O sea, lo que usted tiene que hacer es soportar las pérdidas, trasladarlo a un cuidado intensivo y hacerle puro manejo de soporte para que logre pasar las 12 horas, que son las primeras más críticas, y luego que pasen esas 12 horas, ya la vida media va decayendo el medicamento y la probabilidad de que te siga sangrando es mucho menor. Entonces es soportarlo ese tiempo que el medicamento no lo vas a tener circulando en sangre. Otro escenario, por ejemplo, está indicado en pacientes con FA no valvular, pero no valvular, pero un ejemplo, un paciente con una FA le hacemos un ecocardiograma y él con evidencia de una fracción de eyección del 60% y una insuficiencia, digamos, tricuspidia mitral leve. En ese escenario, digamos, definir la FA valvular ha sido un tema de discordia entre los cardiólogos y los ecocardiografistas. Pero por ejemplo la guía de la AJA, la que les mostré de la American Heart Association de 2014, ellos por ejemplo lo circunscriben muy bien y solo colocan la fibrilación, la valvulopatía mitral que sea severa y que sea de probable origen, que sea mecánico o que sea por compromiso reumático, y la valvulopatía aórtica severa. Todas las demás las colocan como que si no fueran de origen valvular. La que principalmente colocan como énfasis es la valvulopatía mitral severa. Entonces, débil moderada podríamos utilizar en el paciente. No pueden usar. Otra pregunta, doctor. Un ejemplo, también lo podemos utilizar en pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Y si ese paciente, digamos, llevamos ya 3 meses con el uso de los anticoagulantes, 3 meses, y a los 3 meses ya tenemos un dímero D negativo del paciente con un control, ¿consideramos continuar o ya podemos? Bueno, los estudios con dímero D que se han hecho hasta ahora son principalmente para pacientes que están con warfarina y que están con heparinas de bajo peso molecular. Los estudios que más se han hecho hasta ahora con dímero D son en trombosis venosa profunda. Cuando se completa la terapia, que de pronto por eso tienes los 3 meses en mente, porque la terapia en trombosis venosa profunda es a los 3 meses, se hace el dímero D y si es negativo se suspende la terapia. Eso se pudiera extrapolar fisiopatológicamente a los no anticoagulantes orales porque aplica el mismo principio fisiopatológico, que si el dímero D está elevado es porque todavía hay formación de trombos y destrucción de los mismos a ese nivel. Pero no se ha hecho un estudio que diga, bueno, los no anticoagulantes orales cuando el dímero D sea negativo, entonces se le puede suspender, ¿sí? Porque todavía esos estudios de dímero D era cuando todavía estaba la tendencia de usar warfarina y las heparinas de bajo peso molecular. Para embolismo pulmonar ya se están empezando a hacer esa misma grupo de estudios ya están más avanzados en trombosis venosa profunda, pero generalmente el punto de corte uno lo hacen a los 4 meses, 5 meses, 6 meses, que es el tiempo que se está, digamos, teniendo en mente para el embolismo pulmonar. Pero la tendencia mundial, no ahora, esa no es la evidencia actual, pero lo que va a suceder
cada vez que haya moléculas más seguras, es a usar tromboprofilaxis extendida, por lo que te mostré el riesgo de recurrencia que tienen los pacientes a 5 o 10 años. Pacientes que están anticoagulados con warfarina y van para cirugía, generalmente hacemos terapia puente con heparina de bajo peso molecular. ¿Uno podría hacer terapia puente con estos anticoagulantes orales? No necesitas, porque son medicamentos de tan rápida... Digo, si viene con warfarina, digamos, pasarlo para poderlo suspender 24 horas antes, digamos. O sea, no entendí. O sea, si vienen usando warfarina y van para la cirugía. Sí. Entonces, yo suspendo la warfarina 5 días antes y empiezo la heparina de bajo peso molecular. Cuando tenga el INR menor a 2. Exacto. Y luego entonces suspendo la heparina de bajo peso molecular para llevar a la cirugía. La pregunta es si esos pacientes, digamos que tengan riesgo de estar de un evento isquémico, si yo les suspendo la warfarina, yo podría, en vez de usar heparina de bajo peso molecular, pasarlo, digamos, a uno de estos anticoagulantes orales, o... Pues sí podrías, porque son más rápidos, pero digamos, si tú ya tienes al paciente en warfarina, yo emplearía lo convencional y más estudiado, que es la heparina de bajo peso molecular, porque estos otros medicamentos son no cost o son costosos, entonces o le tendrías que hacer todo el no cost o el paciente tendría que comprarlo para usarlo muy poquitos días para hacer la terapia puente. La terapia puente está ampliamente estudiada, es con las heparinas de bajo peso molecular. Pero en el otro caso, pues o sea, no hay una cosa que esté publicada con respecto a eso, pero si yo tengo un paciente con warfarina, le hago la terapia puente con la heparina de bajo peso molecular, tal como ya está descrita y ampliamente aceptada. Pero si tengo un paciente con los nuevos anticoagulantes orales, ya no tengo que hacer terapia puente como hacíamos antes por el corto tiempo que hay que esperar para que pase el efecto del medicamento. ¿Y después de cirugía cuándo se reanuda la...? Depende lo que diga el cirujano que intervino en cuanto al riesgo de sangrado que tenga su intervención. Por ejemplo, si fue una cirugía menor, probablemente a las 12 horas pues ya puedes empezar con tu población. Pero si fue una neurocirugía con alto riesgo de sangrado, por ejemplo la resección de un tumor intracerebral, entonces tendrás que esperar hasta que le hagas varias escanografías al paciente y verifiques que efectivamente no está presentando sangrado intracerebral, y en ese momento, cuando ya sea seguro del contexto clínico del paciente, se iniciará. Entonces depende más del procedimiento que de la molécula. Hace aproximadamente como un mes la FDA aprobó otro nuevo anticoagulante oral, que es el Edoxaban. Ese nuevo medicamento, ¿qué ventajas o desventajas traen comparado con estos tres que ya tenemos acá? El perfil de Edoxaban es muy similar a la Pixaban. O sea, así como, o sea, no lo coloqué porque no está todavía en Colombia, pero si lo hubiera dejado en las gráficas, porque lo que hice fue quitarlo, si lo hubiera dejado en las gráficas, el perfil es muy parecido a la Pixaban, sin llegar a ser más seguro que este. O sea que con respecto a lo que tenemos ahora, incluyendo la Pixaban, no va a mostrar muchas cosas adicionales. Pero vienen otros que vienen detrás de ese que sí van a ser superiores. O sea que apenas están en estudios fase 2 y reclutando para fase 3, que sí parecen van a ser superiores. Pero el Edoxaban específicamente por ahora no parece que vaya a superar en muchos aspectos. Lo que mencionan los fabricantes es que va a tener menos interacciones, digamos, medicamentosas y algunos aspectos en la forma de dosificarlo que de pronto pueden tener algunos beneficios, pero en los desenlaces de eficacia y seguridad no creo que nos vayan a aportar algo adicional a lo que ya tenemos. Con respecto al Rivaroxaban, he observado que ¿Rivaroxaban? Sí, en inteligencia central utilizan 15 miligramos cada 2 horas por 2 semanas y luego ya 20 miligramos por día. Pueden utilizar de entrada 20 miligramos. No, el estudio fue hecho así como lo mencionaste y así se debe usar en el volumen pulmonar y en circulación auricular. Porque el estudio está diseñado así. Entonces, para poder decirte si se puede usar 20 miligramos al día, pues tendría que hacer nuevamente el estudio con dosis de 20 miligramos para poder avalar que esa dosis fuera la que se pudiera emplear. Doctor, quiero saber
¿qué fiabilidad tiene el Coahuchet para la revisión del INR con la terapia de warfarina? Es bastante fiable y está, digamos, avalado. Muchas clínicas de anticoagulación, incluso a nivel mundial, e incluso algunas clínicas de anticoagulación grandes del país, lo emplean por su facilidad en el monitoreo para el paciente. Pero no aplica para estos nuevos anticoagulantes orales, sino solo para la terapia con warfarina. No es su fiabilidad no es del 100% con respecto al INR que es montado en el laboratorio, pero tiene, no recuerdo en ese momento el porcentaje exacto, pero ronda algo así como en el 85-87% de comparabilidad. Entonces, para un paciente que está crónicamente en eso y que le toca que ir 2 veces a la semana que se chusen, tener la tirita, hacérselo en la casa, pues eso es fabuloso. Para un paciente que está en warfarina y que no puede usar otros medicamentos como estos, por ejemplo, un paciente con FA valvular o que tiene una prótesis valvular, que no se le puede ofertar de estos medicamentos, es una opción para facilitarle la vida a ese paciente.